En esta mañana, hermanos, vamos a hablar un tema al cual hemos de poner mucha atención. El tema, Dios lo permita que en esta mañana sea un tema de prevención y no de corrección. Porque si es de prevención, pues la palabra de Dios viene a prevenirnos de algo que no ha ocurrido, algo que no está pasando, pero que hay una probabilidad de que ocurra. Hay una preocupación de que esto llegue a afectar. Y dice su hermano, no vaya a ser esto de corrección, porque si fuera de corrección es porque ya pasó. Y no queremos esto nosotros, ¿verdad? Porque el tema de esta mañana que vamos a platicar, su hermano lo titula Desinterés y menosprecio a las palabras de los enviados de Dios. Ese es el tema del cual vamos a platicar. Una vez más, esperamos que sea un tema de prevención y no de corrección. Y para, hermanos, iniciar nuestra plática, su hermano va a tomar unas palabras que el apóstol Samuel Joaquín Flores le escribiera a la iglesia en una carta, hermanos, enviada desde Houston, Texas, el día 6 de marzo del 2011. Una carta en la cual el apóstol Samuel expresa una gran preocupación por una visión que Dios le permitió. Un sueño visión le llama a él. Y fue de tanta preocupación esta visión, lo que él contempló, lo que él escuchó, que hermanos inmediatamente escribe a la iglesia para que la iglesia trate de estar, hermanos, prevenida acerca de este mal que llamamos el desinterés y menosprecio a las palabras de los siervos de Dios. Entonces su hermano va a leer una porción de esta carta y dice así: para la honra y la gloria del Señor. Yo estaba esperando la llegada del hermano Aarón para acompañarlo al interior del templo, cuando alcancé a escuchar desde la puerta donde estaba esperando a uno de mis hijos que os exhortaba con cantos y alabanzas a glorificar a Dios. Sin embargo, me entristecía ver el menosprecio que se mostraba aquella incitación espiritual, observando que no había la debida atención y que había un descuido grande para aquellas palabras llenas de virtud usadas para animarlos. En algunos llegó al extremo de buscar excusas para salirse del templo. Y con celo ardiente pasé entre vosotros hasta la orilla del ministerio, donde acostumbro a saludarlos, y empecé a animaros con una amonestación amorosa, diciéndoos que no estabais como la esposa entusiasmada por la visita que esperábamos, notando en muchos desinterés y en otros hasta menosprecio. Hasta ahí vamos a leer. Tomen, hermanos, sus lugares en el nombre del Señor. Hermanos, que conforme ha pasado el tiempo, sabemos nosotros que es una carta profética. En aquella visión, él veía a la iglesia reunida. Él esperaba que llegara el hermano Aarón también a acompañarlo. Y había, dice, uno de sus hijos. No mencionó el nombre de su hijo, porque los hombres de Dios gozan de una sabiduría. Pero yo estoy seguro que el apóstol Samuel sabía cuál era su hijo, el que estaba presidiendo, el que estaba animando a la iglesia. Hoy nosotros podemos decir también quién era ese hijo que él escuchaba, porque el tiempo ha pasado y Dios lo manifestó. El hermano Nazón era el que animaba en ese momento a la iglesia y le exhortaba con cantos, infundía palabras de virtud, de ánimo, pero existía algo que le preocupó mucho al apóstol Samuel y era, hermanos, un desinterés, un menosprecio a aquellas palabras de virtud que salían de los labios de aquel predicador, de aquel que en ese momento estaba al frente de la iglesia. Este sueño no es un sueño de algo que estaba ocurriendo, sino de algo que estaba por ocurrir. Si nosotros ponemos atención en su sueño, él no llegó y ocupó el lugar del apóstol, no ocupó el ministerio.
porque el ministerio ya había alguien que estaba exhortando desde este lugar. Él dice, se hizo un lado donde acostumbra a saludar. Hermanos, así que es claro que comprendemos nosotros que está hablando de un tiempo en el cual, hermanos, ya él no iba a estar. Iba a estar el apóstol Mnasón. Y era un tiempo en el cual la iglesia debía de cuidarse porque iba a venir un peligro. Un peligro, hermanos, de un desinterés hacia la elección. Un desinterés hacia las palabras de un apóstol de Jesucristo o un menosprecio hacia esas palabras. Así que está él, hermanos, en esa preocupación exhortando a la iglesia, ¿verdad? Para que estuvieran atentos, para que reaccionaran, para que no continuara ese menosprecio, sino que en aquel adormecimiento en que estaba la iglesia, desatendiendo un poco aquellas palabras de virtud, que despertaran con aquella llamada de atención y se volvieran a ubicar en el lugar donde estaban. Hermanos, y es que el ser humano tiene la capacidad de entender delante de quién se encuentra, el lugar donde se encuentra. El ser humano tiene la capacidad de ver, hermanos, a quién saluda, con quién habla. ¿Verdad que tiene esa capacidad el ser humano? A ver, el ser humano o nosotros tenemos la capacidad de saber, hermanos, quién es el presidente, poner un ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Lo conocemos? ¿Verdad que sí lo conocemos? En imágenes lo hemos visto, ¿verdad? Sabemos que es un hombre poderoso, uno de los líderes más poderosos de este mundo, hablando a nivel humano, sí. ¿Verdad que sabemos nosotros ubicarnos y entender estas cosas? ¿Cuál es la grandeza de este hombre? ¿Cuál es su poderío? Y podemos no estar de acuerdo nosotros en algunas decisiones que tomen este tipo de personas, pero no dejamos de reconocer que son gente poderosa. Gente que marca, hermanos, la humanidad con sus decisiones. Basta que uno de estos hombres, hermanos, critique algo para que la economía, hermanos, se venga a desplome. Con solamente un anuncio, con solamente una palabra, porque el mundo reconoce que aquellas palabras no las dijo cualquier persona. No fue un charlatán, no fue alguien de menor peso. Las está diciendo alguien que tiene mucho peso, alguien de mucho valor. Y entonces el ser humano sabe reconocer delante de quién se encuentra. Sabe, hermanos, el hombre ubicarse en el tiempo, hermanos, en el lugar donde se encuentra. Si es invitado el ser humano a una actividad donde van a haber personas ilustres, importantes, pues reconociendo el hombre y ubicándose, así trata de prepararse para ese evento. Porque el hombre tiene esa capacidad. Y entonces el Espíritu de Dios viene a exhortarnos a que nosotros nos ubiquemos, que reaccionemos y entendamos quién es el que habla. Así es, amén. ¿En qué lugar nos encontramos? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos esa capacidad de saber quién es el que habla. De saber que cuando habla Mnasón Joaquín, decimos nosotros, es el representante de Cristo en la tierra. Que cuando él habla, hermanos, es Dios que pone las palabras en sus labios. Porque tenemos esa capacidad de entender su grandeza, su autoridad, su poderío que Dios le ha dado. Lo entendemos por la gracia del Señor. Pero yo veo, hermanos, por ejemplo, regreso a la parte humana y veo, por ejemplo, hermanos, a personas que entienden tan claramente quién es su líder. Y cuando ese líder habla, hermanos, están tan atentos y demuestran tanta reverencia. Y quiero ponerles un ejemplo de lo que todos conocemos, que hemos visto también en las noticias. Yo me pongo a ver, hermanos, en un documental, por ejemplo, el líder de Corea del Norte. Es una persona que a veces no estamos de acuerdo con sus decisiones, que lo vemos un poco, ¿verdad? Nos imaginamos un poco mal de la cabeza con lo que hace. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, esa persona como líder ante su pueblo, ese hombre se presenta y el pueblo está, hermanos, formado, ¿verdad? Como un ejército, formaditos de manera impecable en su vestimenta. Personas que están rectecitos como soldados, atentos a aquella voz de aquel comandante, de aquel su líder, porque reconocen en él la autoridad máxima. Y están, hermanos, tan atentos a aquella voz
Y si Él ordena que marchen, hermanos, marchen en una sincronía, ¿verdad? Tratando de hacer todo perfecto porque están frente a su líder. Y su palabra, están tan atentas a ellos, a esa palabra, que no hay un menosprecio. Hace un tiempo se daba la noticia, hermanos, de uno de sus familiares, de un tío que estaba en uno de sus discursos de una presentación y por ahí le entró, hermanos, pues quizás un cansancio, hermanos, como una especie de sueño y hermanos, por ahí lo detectaron bostezando mientras que el líder hablaba. ¿Qué hizo aquella persona? Hermanos, algo que para cualquiera es normal, el bostezar por cansancio, por el calor, por una cosa, por el sueño que entró, pero eso fue considerado por aquel líder como una falta de respeto, como un menosprecio a su autoridad, hacia el lugar que ocupa. Pues aquella persona desapareció. Nunca más se supo de él. Pues las noticias dicen que lo mataron, que le quitaron la vida para sentar un precedente de ese menosprecio. No se puede volver a cometer ante un líder supremo como lo es el presidente de esta nación. Y allá están aquellas personas, y cuando su líder habla, sea 1 hora, sean 2 horas, sean 3 horas, no hay menosprecio a esa palabra. Están atentos. Y lo que el líder les diga se lo creen. ¿Sí? Y estas personas, así como las ves, son capaces de entregar incluso su propia vida por su líder. Porque reconocen en él, hermanos, un poder supremo. Llegan a tener también un aprecio por su líder. Algunos dicen que es temor. Algunos dicen que es que le tienen miedo. Hermanos, pero el llegar por ellos mismos a manifestar que son capaces de entregar la vida por una persona de estas, eso no es temor. Eso es un aprecio. Eso es un reconocimiento a su persona. Lo reconocen, ¿verdad? Como la autoridad máxima. Lo reconocen incluso como el que ocupa el lugar de Dios. Así lo ven ellos. No permiten la religión, porque no hay religión para ellos, sino este hombre es su Dios. Y ahí está, hermanos, lo que quiere su hermano poner este ejemplo para que veamos nosotros cómo el ser humano es capaz de reconocer frente a quién está y de brindar reverencia y respeto cuando una persona de estas habla, hermanos, la atención y cómo ellos saben que cualquier, hermanos, descuido será considerado como un menosprecio, como un desinterés, y esto se paga. Entonces vemos nosotros que si el ser humano tiene esta capacidad, nosotros como pueblo de Dios también debemos tener esta capacidad de comprender, hermanos, quién está al frente de nosotros. De saber, hermanos, que el que está al frente de nosotros es el enviado de Dios. Es el apóstol de Jesucristo. El que ha puesto Dios, hermanos, y cuando una vez más, lo repite su hermano, cuando Él habla, la palabra de Dios escuchamos. Y cualquier menosprecio a Él, hermanos, Dios no lo toma como, lo menospreciaron a Él. Dios lo toma, me menosprecian a mí, porque yo soy el que lo envié, porque yo soy el que hablo por Él. Y el menosprecio a esas palabras es una ofensa no al hombre, no al apóstol, es al mismo Dios. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando recibió aquel menosprecio? Ya no te queremos, ya estás grande, ocupamos a otro. No llores más, porque no te han desechado a ti. Si no me han desechado a mí, ¿para qué no reine sobre ellos? Así que, hermanos, nosotros reconocemos quién es el que nos guía, quién está al frente de nosotros. Pero quiere señalar su hermano que a veces, hermanos, ocurren pues menosprecios hacia los enviados de Dios, descuidos, hermanos. A veces se ve el desinterés o el menosprecio hacia los enviados de Dios, y en este tiempo, hermanos, podemos decir hacia el apóstol de Jesucristo. Y entre esas personas en los cuales se logra percibir, hermanos, ese menosprecio, ese desinterés hacia las palabras del apóstol de Jesucristo, su hermano ha tratado de dividirlos en 2 grupos. El primer grupo que quiere señalar su hermano es un grupo al cual le falta el reconocimiento. Y el segundo grupo
Es un grupo que menosprecia la palabra de un hombre de Dios, no por falta de reconocimiento, sino por descuido. El primer grupo, el que menosprecia la palabra de un hombre de Dios por falta de reconocimiento, son aquellos que cuando el varón de Dios se presenta, acuden a sus presentaciones. Se presentó el varón de Dios en un estadio y aquel estadio se llenó, miles de almas escuchando. Pues entre esas miles de almas va un grupo también, hermanos, que les hace falta el reconocimiento hacia la elección. Reconocimiento, hermanos, hacia el enviado de Dios. Y entonces escuchan la voz del apóstol de Jesucristo, hermanos, y como no reconocen quién está hablando por medio de él, hermanos, quedan inconformes. Llegan, hermanos, a criticar las palabras del apóstol de Dios. Llegan a murmurar porque no entienden. Algunos llegan hasta hacer burlas. Algunos, hermanos, pues, llegan a menospreciar tanto su persona como también lo que habla. Y dice su hermano, lo hacen porque les falta reconocimiento, porque no entienden quién es el que está hablando. No comprenden entonces, hermanos, que cuando él habla, es la voz de Dios la que nosotros escuchamos. Pero hay otro grupo, el cual menosprecia, a veces, hermanos, sin quererlo, las palabras del apóstol de Jesucristo y lo hacen por descuido. Y en esto quiero señalar, tanto como cuando se presenta el varón de Dios, como cuando envía una de sus cartas. Porque el Espíritu de Dios en esta semana que pasó nos exhortaba a valorar las cartas de los enviados de Dios. A entender que cuando un apóstol escribe una carta, hermanos, debemos nosotros entender que ahí está plasmada la palabra de Dios. Y no se puede menospreciar. Se debe atender, hermanos, y ver como lo es, como la palabra de Dios. Así son las cartas que ellos envían. Entonces vamos viendo nosotros que entre este grupo que a veces, hermanos, vemos en la iglesia, hermanos que se descuidan y observa a su hermano ciertos, ¿qué pudiéramos decir? Ciertos descuidos que podemos ir señalando. ¿Quiere su hermano señalarlos y que tú me ayudes a decir y identificar si lo que yo menciono es o no es menosprecio a las palabras del apóstol de Jesucristo? Cuando se va a leer una carta del apóstol, se anuncia por lo general a la iglesia y se comunica: tal día habrá lectura de una carta apostólica. Ahora, el hermano que ese día de esa lectura prefiere irse a trabajar y ocuparse en otras cosas antes que ir a escuchar esta carta, ¿se llama eso menosprecio o no? Sí es menosprecio, porque estamos valorando más otras actividades que tenemos antes que escuchar lo que el apóstol de Dios quiere decirnos a través de ese escrito. Porque el desinterés o el menosprecio, hermanos, es no darle valor a las cosas. Eso significa menosprecio. Valoramos más o le ponemos más precio a otras actividades que tenemos durante el día que ir a escuchar las palabras del apóstol. Y eso ocurre en la iglesia. A veces hay hermanos que si tú le preguntas quién es Nazón, ellos te van a decir: es el enviado de Dios, es el apóstol, yo creo en él. Pero a veces en descuidos, hermanos, menosprecian su palabra con estos actos. Y a veces no es que el hermano quiera, es que se descuidó y no es capaz de percibir que su actitud, hermanos, pues en su descuido está menospreciando al enviado de Dios. Se anuncia que se va a leer la carta del varón de Dios o va a haber una presentación y el hermano llega tarde a la dominical. ¿Esto es un menosprecio? Sí, hermanos, es un menosprecio. El salirse antes de que termine, hermanos, aquella explicación, aquella lectura de la carta, ¿es esto un menosprecio? Sí, es considerado un menosprecio, claro que sí. Y son cosas, hermanos, que llegan a ocurrir. Son cosas que pasan dentro de la iglesia.
que el hermano por descuido, hermanos, cometió este tipo de errores, los cuales son considerados como menosprecio al apóstol de Jesucristo y a quien habla a través de él. Su hermano ha visto que en ocasiones se lee una carta del apóstol de Jesucristo y hay hermanos que de repente se dan media vuelta y se van al baño, se van al sanitario. Es que tengo ganas, y salen y se van mientras está la lectura de la carta del apóstol del Señor o una de sus presentaciones. Esto es menosprecio. A las palabras del apóstol de Jesucristo. Es que no me aguanto las ganas. ¿Por qué no se preparó? Cuando te vas a montar en autobús a hacer un viaje de 3 horas, de 4 horas, y sabes que vas a estar ahí mucho rato, ¿no te preparas también? No vas al baño antes de abordar ese momento, porque sabes que no va a parar el autobús y vas a tener que estar ahí. Entonces, esas salidas, es que voy a ir al baño, es que tengo algo que hacer. Cuando está leyendo, es una carta del apóstol de Jesucristo, o está el apóstol de Jesucristo hablando él directamente, el que hace eso, hermanos, está mostrando un menosprecio. Porque el que entiende quién es el que habla, porque el que entiende, hermanos, que esas palabras es Dios el que las está transmitiendo, hermanos, está muy atento. Está ahí, hermanos, y no quiere perder detalle porque sabe, hermanos, que esas son palabras de vida. Pero hay hermanos que mientras se lee la carta, hermanos, a veces se distraen en los celulares, en los dispositivos móviles. A veces con la excusa de que voy a anotar los textos. Es que tengo que escribir esto que el varón de Dios dijo. Pero de repente, hermanos, en eso voy a anotar. Ahí están, hermanos, viendo quién les escribió, quién envió un mensaje, hermanos, alguna noticia. Y ahí, hermanos, en ese descuido se empieza a manifestar ese menosprecio a quien habla, a quien representa, hermanos, el apóstol de Jesucristo. Son cosas, hermanos, que su hermano en ocasiones ha observado y quiere señalar como prevención para que nosotros no cometamos menosprecio hacia las palabras de un apóstol de Jesucristo. Quedarse dormido mientras se lee una carta o estar cabeceando, hermanos, en este momento tan importante, es desprecio, menosprecio hacia el enviado de Dios y hacia su palabra. ¿Verdad que sí? Y son cosas que llegan a pasar entre los hermanos. Y dice su hermano, entre los que creen en el apóstol de Jesucristo, en los que lo han aceptado, en los que ha sido hecha la obra de Dios, pero que en sus descuidos, hermanos, cometen este tipo de actos y sin darse cuenta están ofendiendo a Dios porque están a través de esto menospreciando su palabra. Cuando el joven está, hermanos, en el templo escuchando la lectura de la carta, pero está más al pendiente de la señorita o la señorita del joven, están viendo si hay miradas de un lado a otro. Eso es, hermanos, un descuido, hermanos, que es tomado por Dios como un menosprecio a su palabra. No es el momento indicado, no es la hora. Hermanos, debemos nosotros de cuidarnos en esas cosas. El hermano del coro, el joven, viendo a las hermanas y estar atento, hermanos, a lo que pasa. No, debemos nosotros de estar totalmente concentrados en aquella lectura, atendiendo, hermanos, aquel mensaje o aquel consejo. Cuando la iglesia, hermanos, no está apercibida, se nota el menosprecio a veces, hermanos, con la mudez incluso de la iglesia. Así es. Cuando no se escucha a la iglesia glorificar con aquellas palabras de virtud del hombre de Dios. Está el varón de Dios, hermanos, expresando unas palabras hermosas y la iglesia muda. Y la iglesia no dice gloria a Cristo, gloria al Señor, amén, así es. Hay una mudez. Eso es un menosprecio hacia alguien, hermanos, que se esfuerza, que está, hermanos, plasmando un sentimiento a través de aquella carta, palabras de virtud, de ánimo que escribe, hermanos, con mucho sentimiento, y nosotros con una frialdad. Eso es un menosprecio.
Lo podemos considerar así. Cuando no está el hermano glorificando, es porque no está atento a lo que se está hablando. El distraernos con nuestros apuntes de igual manera. Esto ocurre también. Es que tengo que apuntar lo que se lee en la carta. La carta después se va a pegar en aquel lugar. Por apuntar a veces se nos fue, hermanos, pues otros fragmentos hermosos que resaltó el varón de Dios, porque nos quedamos en un fragmento solamente, porque estamos ahí trabados en algo, ¿verdad? Y se nos olvidó, se nos pasó, ¿verdad? Gran parte de la explicación y nosotros con una idea tratando de escribirla. Hay que estar tan atentos, ¿verdad? Tan atentos ahí a todo lo que dice el varón de Dios y no distraernos aún en nuestros apuntes. Parece que no fuera algo malo, voy a anotar todo lo que dice el varón de Dios, hermanos, pero eso nos puede llegar, hermanos, a distraernos, ¿verdad? Y de momento está el jovencito dibujando en el cuaderno, mientras el varón de Dios está hablando, ¿verdad? Está dibujando, está en otras cosas, está escribiendo, hermanos, sus pensamientos personales, está distraído, hermanos, porque ese tipo de distracciones se han visto y se seguirán viendo porque son descuidos que se cometen en el cual el joven, el niño, el hermano está menospreciando sin querer, ¿verdad?, al que Dios ha enviado y su palabra. Así que debemos nosotros de cuidarnos, el estar platicando con el que tenemos al lado, hermanos. Todo eso, hermanos, se puede considerar como un menosprecio a la lectura de una carta apostólica o una presentación. Cosas, hermanos, tan sencillas como, hermanos, que parecen desapercibidas, inadvertidas, pero solamente la acción de estar escuchando nosotros la palabra del apóstol del Señor, de estar escuchando su carta y el hermano volviendo a ver el reloj, a ver qué hora es. Solamente esa acción, hermanos, de estar viendo el reloj, eso ya es un menosprecio hacia aquellas palabras de virtud. Qué pesado, qué cansado, y está el hermano, es lo que manifiesta con la acción de estar volviendo a ver el reloj. Ahí están los hermanos viendo hacia atrás, a ver dónde está el reloj, a ver qué hora es, mientras está la lectura de una carta apostólica, una presentación. Eso es un menosprecio. Y entonces vemos nosotros cómo el Espíritu de Dios nos señala, hermanos, que debemos nosotros cuidarnos de no caer en el menosprecio hacia la palabra de los siervos de Dios. Porque pudiéramos pensar, solo los enemigos son los que desprecian, menosprecian, no valoran esas palabras, pero también nosotros con descuido podemos estar tomando ese lugar, de que está leyéndose una carta, de que está hablando un hombre de Dios y nosotros con nuestro pensamiento en otro lugar. Porque aún eso, puede estar, hermano, ahí sentadito, derechito, hermano, con su vista hacia el frente, pero su mente puede estar divagando. Es un menosprecio. Y solo tú sabes, hermano, lo que está pasando dentro de ti, ¿verdad? Pero tú te conoces y tú sabes si esto te ha pasado o no. Por eso se nos pide antes de una lectura, de una carta, saber nosotros a qué venimos y prepararnos y pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Ayúdame para entender, para comprender, para estar atento, ¿verdad?, a esta carta tan hermosa, porque debemos de tener claro que el que menosprecia y desecha, hermanos, a un hombre de Dios, desecha al mismo Cristo. Porque dijo el Señor Jesucristo, el que a vosotros oye, cuando envía a sus apóstoles les dice, el que a ustedes oye, dice, a mí me oye. San Juan 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Veamos entonces, hermanos, lo peligroso que es caer en estos descuidos, de no estar atentos, de no escuchar al enviado de Dios. El que escucha a un hombre de Dios, el que escucha al apóstol de Jesucristo, dice Cristo, me escucha a mí y escucha al que me envió a mí, refiriéndose al Padre, refiriéndose a Dios. Pero el que a ustedes los desecha, al que ustedes los menosprecia, al que ustedes no los valora, tampoco a mí me valora. También a mí me desecha. También a mí me menosprecia. Y no solamente a mí, sino a aquel que me envió. Entonces el Espíritu de Dios nos dice, hermanos, que hay que estar atentos
y cuidarnos, hermanos, de estos descuidos, de no ser parte de esto, porque los descuidos, hermanos, de menosprecio, llevan, hermanos, a que Dios, hermanos, se enoje, a que Dios vuelva su rostro, a que Dios nos abandone. Y lo vamos a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, conforme vayamos avanzando en este tema. ¿Quiere su hermano señalar y volver atrás? A ver, hermanos, ejemplos de, pues esto, hermanos, de el menosprecio y desinterés es algo que no es nuevo, es algo que siempre han sufrido los hombres de Dios, algo que sufrió el mismo Cristo. Y vamos a ver ejemplos, hermanos, rápidamente, para ver cómo existe ese menosprecio por falta de reconocimiento, del cual quiere su hermano encerrar, que hay, hermanos, menosprecio de algunos hermanos que están entre nosotros y lo hacen porque la obra de Dios no se ha perfeccionado en ellos. Y eso, hermanos, es importante que lo veamos con atención. Amén. Porque quiero señalar un momento, hermanos, en que un hombre fariseo llamado Simón invita al Señor Jesucristo a que venga a su casa. Y le dice, yo he preparado una comida, yo quiero que vengas y te sientes a la mesa. Quiero compartir contigo. Simón sabía quién era Jesús. Por eso lo invita. Y ahí estaba muy atento. Entre aquellos que seguían a Jesús, ahí estaba Simón. Escuchaba sus mensajes. Y por eso, hermanos, hace esa invitación. Mas estando, hermanos, ahí en la mesa, dice la Escritura, dice el testimonio, que una mujer entró, hermanos, y de repente, una mujer conmovida, una mujer, hermanos, que era considerada como una mujer faltosa, una mujer pecadora, llegó, hermanos, por un momento y empezó, hermanos, a llorar en sus pies. Dice que caían las lágrimas. Derramó un perfume sobre los pies del Señor, con sus cabellos los enjugaba, ¿verdad? Y ahí estaba aquella mujer humillándose delante del Señor, hermanos, reconociendo la grandeza de Cristo, reconociendo, hermanos, lo que era. Y aquel que estaba a la mesa, aquel hombre, hermanos, llamado Simón, cuando vio esto, dice en Lucas capítulo 7, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Con esta acción, con este pensamiento que el Señor Jesucristo, hermanos, pues conoció, no fue algo que aquel hombre expresó públicamente, fue algo, hermanos, que él maquinó en su mente. Que él estaba en su mente, hermanos, viendo aquel acto, viendo aquello que ocurría. Y entonces, en su mente, hermanos, y en sus pensamientos, notamos nosotros un menosprecio hacia el Señor Jesús. No le daba el valor que tenía el Señor Jesús. Eso es menospreciar. No lo ubicaba en el lugar que tenía Cristo, como el Hijo de Dios, como el más grande que había en este mundo, sino que dice, este hombre no llega ni a la altura de un profeta, porque si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que está ahí con él. ¿Lo estaba menospreciando con ese pensamiento? Sí, claro que sí. Y era alguien que caminaba, hermanos, y estaba ahí en los discursos, en las presentaciones que hacía el Señor Jesús, sí. Lo conocía, lo invitó a su casa. El Señor fue, hermanos, a su casa. Ahí estaba comiendo con él. No era un extraño. Pero, hermanos, una vez más, estamos hablando de aquellos, hermanos, que menosprecian por falta de reconocimiento. En Simón no había el reconocimiento de quién era Jesús. Sabía que era un predicador, sabía que era alguien importante, a quien seguían las gentes, y por eso, hermanos, quizás algarabío de ir,
también él iba ahí, y también él se presentaba, y también él escuchaba, pero no había un reconocimiento completo, no estaba la obra de Dios en su corazón, hermanos, y ahí es cuando viene ese menosprecio hacia quien hablaba, hacia quien estaba en ese lugar. Hermanos, un menosprecio total, una vez más, ¿por falta de qué? De reconocimiento. No fue un menosprecio por descuido, no, porque ahí en su pensamiento está, hermanos, entendiéndose que no había, hermanos, el reconocimiento en él. Reconocimiento, hermanos, que no existían aquellos que en muchas ocasiones escuchaban su discurso y de repente, hermanos, cuando oían que aquella palabra era un poco fuerte, lo que hacían era retirarse. A ver, no había terminado el Señor Jesús, hermanos, su presentación, su predicación, pero ya se estaban retirando. ¿Por qué? Porque en ellos no había ese reconocimiento de quién era el que hablaba. Ellos no reconocían que a través de esos labios, hermanos, escuchaban la voz directa de Dios. No eran capaces de comprender. No había en ellos ese reconocimiento. Es una persona que está hablando fuerte, pensé que iba a hablar de otra manera, ¿verdad? Pero al no valorar quién era y al no entender quién hablaba por él, pues se iban menospreciando, hermanos, aquel mensaje, aquella palabra, ¿verdad? Muchos ejemplos hay. Cuando él llegó, hermanos, a su tierra, cuando él llegó, hermanos, a Nazaret, fue despreciado. Él predicó en ese lugar, en la sinagoga, hermanos, en Nazaret, y la gente escuchó su palabra. Pero como no había un reconocimiento en ellos, hermanos, lo tomaron y lo llevaron a una parte alta porque querían tirarlo por un despeñadero. Querían arrojarlo, hermanos, y quitarle la vida de esa manera. Porque a pesar de que escuchaban, que llegaban y les causaba impresión, no eran capaces de reconocer quién era Jesús. No lo reconocían. ¿No es este el hijo del carpintero? En forma de menosprecio lo hacían. No son su madre, no son sus hermanos estos. ¿De dónde trae esta palabra? ¿Cómo es posible que hable así? Y ahí estaban, hermanos, las personas despreciando, menospreciando, hermanos, la palabra del Señor Jesús, su mensaje, porque en ellos no había, hermanos, ese reconocimiento. Al punto que el Señor Jesús en Nazaret dijo, es que no hay profeta, pues, en su propia tierra, ¿verdad? Porque no había sido bien recibido en ese lugar, sino con un menosprecio total, ¿verdad? Hacia su persona y hacia a quien él representaba. Pero está también, hermanos, la otra parte del menosprecio por descuido, ese menosprecio a veces inconsciente que comete el hermano, de los cuales también quiere poner su hermano un ejemplo. Y en ese ejemplo, hermanos, quiere señalar una ocasión en la que el Señor Jesús visitó, hermanos, un hogar. En ese hogar que él visitó, habían personas que él consideraba sus amigos. Hablo de la casa, hermanos, donde vivía Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Ellos eran hermanos y el Señor Jesús tenía, hermanos, una amistad con ellos. Se sentía cómodo en ese hogar. Se sentía bien con aquella cercanía hacia ellos. Y una vez que el Señor Jesús visita ese hogar, nos narra la Escritura que aquellas dos hermanas, Marta y María, dice que mientras una, cuando Jesús hablaba, estaba tan atenta a su mensaje, a su enseñanza, la otra estaba ocupada en los quehaceres. Estaba frustrada en sus pensamientos, hermanos, pues en su ofuscación hubo un descuido en ella y sin pensarlo estaba ella menospreciando al Señor Jesús. A ver, las dos mujeres sabían quién era Jesús. Las dos lo apreciaban. Las dos lo habían recibido. En las dos estaba la obra de Dios en sus corazones. ¿Te acuerdas cuando Lázaro, hermanos, murió y llegó Jesús? En la forma en que ellas se presentan ante Jesús y la forma en que ellas hablan, se nota que habían comprendido ellas quién era Jesús. El poder de salvación que había en él. Entonces, las dos mujeres
comprendían quién era Jesús. Así es. Las dos lo respetaban, las dos, hermanos, pues, que pudiéramos decir, lo estimaban, comprendían quién era Él. Pero en una de ellas hubo un descuido. Así lo podemos tomar. Porque no era una mujer tampoco que despreciara al Señor Jesús o fuera enemiga del Señor Jesús, ¿verdad? No. Incluso ella estaba tratando de atender, de que todo estuviera bien, ¿verdad? Atender y preparar la comida para poner algo a la mesa. Pero, hermanos, en esa, tratando de servir o de estar activa, estaba cometiendo ese error, ese descuido de menospreciar, hermanos, aquella palabra que salía de los labios del Señor Jesús. Eso lo leemos, hermanos, en Lucas capítulo 10, versículo 38. A ver si me ayudan a darle lectura. Lucas 10, versículo 38. Dice así para la gloria del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios le pague. Entendemos, hermanos, lo que su hermano quiere manifestar a través de ese testimonio. Amén. Ven que existen a veces descuidos que nos llevan a nosotros, hermanos, sin quererlo, a menospreciar al enviado de Dios y su palabra. A ver, aquella mujer, una vez más, no era enemiga, no despreciaba al Señor Jesús. Incluso pensó estar haciendo una buena obra. No, yo voy a atender, voy a preparar la mesa y estoy ocupada poniendo porque quería atender al Señor Jesús. Pero aún en aquella buena acción que quería hacer, estaba desatendiendo lo más importante, que era, hermanos, aquella palabra que estaba saliendo de los labios, ¿verdad?, del Señor Jesús. Esto, hermanos, a veces, cuando nosotros lo analizamos, esto a veces vemos que pasa en la iglesia. Hay una lectura de una carta del varón de Dios, una de sus presentaciones, ¿verdad? Pero por allá hay un grupo de hermanos preparando algo, o se salen antes porque hay que preparar las ventas. Para cuando sale la escuela dominical hay que preparar las ventas y hay que tener el puestecito listo y estamos ocupados, o el hermano ocupado, distraído en eso, mientras está leyendo, ¿verdad?, una carta. No es semejante eso a lo que estamos leyendo, porque aquella mujer llamada Marta lo que quería era atender, era servir de alguna manera, pero hay momentos de hacerlo. Hay momentos de servir, de ser útil. Hay momentos, hermanos, de cuando un hombre de Dios habla hay que estar prestos, atentos a su voz, atentos a su mensaje, y cualquier otro descuido, cualquier otra cosa es considerado un menosprecio. Así lo consideró el Señor Jesús. Afanada y turbada, hasta, hermanos, en forma de reprensión. Deja de estar haciendo esas cosas y ven y escucha la palabra como María. Ella ha escogido la mejor parte. Esto, hermanos, es una exhortación para la iglesia, para que nosotros no ocurran, hermanos, ese tipo de descuidos hacia cuando habla un hombre de Dios, sino entender que debemos estar prestos y atentos, porque puede existir esa excusa: es que yo tenía que tener ya todo listo para cuando salga los hermanos tener que vender. Que yo tenía que tener esto listo. Hermanos, no nos descuidemos en esto. Cualquier acción distinta, no estar atentos, es un menosprecio hacia quien habla. Y una vez más, nosotros entendemos que cuando hablan a San Joaquín, ya sea en sus presentaciones directamente, en sus cartas o en sus mensajes que a veces o escuchamos a través, hermanos, del teléfono o del internet, hermanos, es Dios el que habla. Y debemos estar tan atentos. Dice el apóstol Nazón en una de sus cartas, en una de sus presentaciones, el 14 de diciembre del 2017, dice así: ¿cómo he sentido la inspiración de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo he sentido la inspiración de Dios? La inspiración viene a mí cuando Dios toma mi ser, cuando Él toma
me toma como su vaso y Él es el que empieza a hablar por mí. Usa mis labios, usa mi voz, pero no son mis palabras, es la palabra de Dios la que sale de mi boca. Y a la vez esta instrucción y a la vez está instruyendo a su pueblo. Dios, el que está en mí, y hablo lo que Él me permite, lo que me da que hable, lo que me inspira que hable a la iglesia. Por eso no es voluntad humana. La palabra que les hablo no es mía. Los mensajes que les doy no son míos. Es Dios que me dice qué debo hablar, cómo debo decirlo y dónde debo hacerlo. ¿Creemos nosotros en estas palabras? ¿Creemos entonces que cuando el varón de Dios habla, es el mismo Dios, hermanos, que nos habla? ¿Es Dios el que lo inspira a Él, el que lo dirige? Cuando Él abre sus labios, hermanos, ¿escuchas la voz directa de Dios? Así lo comprendemos nosotros, así lo entendemos. Y si comprendemos y entendemos, hermanos, quién es el que habla y cuál es la voz que de Él sale, nosotros debemos estar tan atentos a su mensaje y a su voz y no permitir que nosotros, en un acto, hermanos, de descuido, vayamos a mostrar un menosprecio a su palabra. Porque la palabra de un siervo de Dios es la palabra de Dios y esta palabra de Dios es para darnos vida. Es para cuidarnos, es para dirigirnos. Y si nosotros no atendemos esa voz como es debido, hermanos, hemos de perecer. Si nosotros caemos en descuidos y menospreciamos la prevención de un hombre de Dios, hermanos, vamos a fracasar. Porque el hombre de Dios está para eso, para prevenirnos, para orientarnos, para dirigirnos, para señalarnos, los hermanos, en qué debemos mejorar, qué debemos hacer. Porque estamos en una guerra contra Satanás. Y el hombre de Dios, hermanos, nos ayuda y nos previene y nos dice cómo hace Satanás y de qué manera va a atacar. Y aquel que no está atento a su voz y aquel que no, hermanos, entiende que esta palabra, hermanos, nos puede salvar, está, hermanos, desprevenido, está, hermanos, en otra cosa ocupado, y cuando llega, hermanos, aquel momento, hermanos, es hallado desprevenido y es causada, hermanos, la baja de aquel hermano. Y decimos nosotros, ¿cómo? Pero si el varón de Dios nos previno en esto y el hermano está. Es que no estuvo atento. Es que menospreció las palabras de un hombre de Dios. Ahí estaba Eliseo y el rey de Siria haciendo guerra contra Israel y frustrado porque siempre que iba por un camino y pensaba agarrar al pueblo de Israel desprevenido, el pueblo de Israel ya sabía por dónde iba a atacar el rey de Siria, dónde estaba acampando. Y siempre, hermanos, no caían en esas trampas y el rey de Siria muy frustrado diciendo, aquí hay alguien que me traiciona entre los míos. Hay alguien que cuando yo hablo corre y se lo cuenta al rey de Israel. Dice uno de sus sirvientes, no, mi señor, no, rey mío, no es eso. Es que en Israel hay un profeta de Dios. Está el profeta Eliseo. Y lo que tú hablas en la cámara más secreta de tu habitación, él lo sabe. Gloria al Señor. Porque así es un hombre de Dios. Está para prevenir al pueblo, para decir, miren, hay que cuidarnos en esto. El enemigo va a atacar así. No te descuides en esto. Imaginémonos al rey de Israel. Es el profeta. Quizás dijo que no fuéramos por este camino, pero quizás se equivoca. A ver, ¿por dónde fue que el profeta dijo que no camináramos? ¿Se acuerdan? No, nadie se acuerda, nadie puso cuidado. Pues vamos por aquí a ver qué resulta. No, encontrarían la muerte. Pero ellos reconocían que cuando el profeta les hablaba, hermanos, pues era el mismo Dios que los estaba ayudando y les estaba beneficiando. Miren, no vayan por este camino porque ahí estarán los enemigos. Es Dios que los prevenía. Es Dios que hablaba por medio del profeta y el pueblo lo entendía. Y ahí estaban, hermanos, prevenidos constantemente. Cuando un hombre de Dios habla, hermanos, es para eso, para prevenirnos, para librarnos de la muerte espiritual. Hermanos, para beneficio nuestro. Y si nosotros no comprendemos y estamos en ese descuido, hermanos,
menospreciando este mensaje, puede llegar, hermanos, un momento en el cual perezcamos. Es que esto no sabía que iba a pasar, pero ¿cómo no? Si el varón de Dios nos avisó. Así es. Pero ¿cómo no? ¿No lo escuchaste en su carta? ¿Cómo? Él lo dijo en su carta. ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Qué pasó contigo? Un descuido. Así es. Un menosprecio a esa palabra. No, yo no pensé que se pudiera cumplir. ¿Cómo? Si lo que un hombre de Dios habla se cumple. ¿Cómo dices, no pensé que fuera a pasar? Hermanos, Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Hermanos, una mujer, pongo otro ejemplo, una mujer. Vámonos al momento, hermanos, en que Dios envía a unos mensajeros, a unos ángeles. Y llegan estos ángeles a Sodoma. Y llegan, hermanos, con Lot y llegan con su familia. Cuando esos ángeles de Dios le hablaron a esa familia, hermanos, no era voluntad de los ángeles lo que hablaron. No era lo que ellos querían hablar. No se pusieron ellos de acuerdo para dar un mensaje, no. Ellos traían un mensaje directamente de Dios a esa familia. Así llegaron, como mensajeros de Dios. Así que lo que los ángeles hablaron a aquella familia, era Dios que lo estaba hablando. Les dijo a aquellos ángeles, miren, Dios va a destruir estas ciudades. Las va a consumir con fuego. Y ha dicho Dios que quiere que abandonen este lugar. Van a salir, van a huir. No se lleven nada. Agarren sus familias, agarren lo que tienen y corran, huyan por la llanura y vayan lejos. Y no miren atrás. ¿Quién estaba hablando, hermanos, una vez más a través de los ángeles? Dios. Lo que Dios habla tiene cumplimiento. Así es. Sí. ¿Cómo estaría la mujer de Lot, hermanos, tan desprevenida a aquel mensaje de los ángeles cuando dice, hermanos, porque si leemos nosotros el pasaje, claramente dice, si vuelven, si miran atrás, van a perecer, van a morir. ¿Quién quiere perecer? ¿Quién quiere morir? No quiere morir nadie, no quiere perecer nadie. Más alguien que tiene sus hijos, que tiene su esposo, Pero en esas desatenciones, en esos descuidos, hermanos, quizás por una cosa, quizás por otra, hermanos, y no se toma aquella palabra como de parte de Dios. De tal manera que van huyendo aquella familia, hermanos, ahí por el camino, y aquella prevención que hicieron los ángeles, prevención que venía directamente de no miren atrás porque van a perecer, la mujer de Lot volvió a ver atrás. Menosprecio a las palabras de aquellos ángeles. No, quizás no me pase nada, quizás no sea cierto, quizás esto no se cumpla. Vuelve a ver atrás y queda convertida en una estatua de sal. Y veamos la diferencia con su familia, veamos la diferencia con sus hijos, con sus hijas, con su esposo. ¿No sentirían ellos el deseo de volver a ver atrás a su madre? Aquellas jovencitas, ¿no sentirían el deseo de volver a ver atrás? ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó? Aquí venía con nosotros. ¿Qué le ha ocurrido? ¿No sentirían ese deseo de volver a ver atrás? Hermanos, en un instinto quizás volver a ver atrás, pero tenían tan claras las palabras de aquellos ángeles. Había, dice el hermano, un reconocimiento de que era Dios el que había hablado a través de esos ángeles. Ni por ella vuelvo a ver atrás yo, ni por mi madre, nada, no puedo volver atrás porque voy a perecer. Lo tenían bien claro y no volvieron a ver atrás. Entonces vemos la diferencia, hermanos, entre los que reciben el mensaje, ¿verdad? Y hay unos que lo valoran y hay otros que lo menosprecian. Y en ese menosprecio, ahí quizás aquella mujer ocupada en otras cosas, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué puedo rescatar? Tengo que huir, ¿por qué voy a dejar mi casa? Y ocupada, hermanos, en su mente mientras los ángeles hablaban y al punto, hermanos, en que claramente van a perecer si miran atrás y ahí está volviendo a ver atrás. Descuido total, hermanos, por eso decimos nosotros, a veces esos descuidos que son a veces hasta involuntarios, son considerados un menosprecio. Y ese menosprecio, hermanos, acarrea, hermanos, condenación, acarrea destrucción en nuestra vida.
Descuido, hermanos, como el que tuvo Judas. Pongamos otro ejemplo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, hermanos, esté a la mesa, estén sus 12 discípulos ahí hablando con él, y el Señor Jesús conmovido, hermanos, diciéndoles: quiero relatarles que uno de los que está aquí conmigo me va a entregar? Mientras los discípulos, 11 de ellos, estaban tan atentos a la voz de quien, a la voz de Jesús, a la voz de su maestro, tan atentos a ese mensaje que él les traía, hermanos, que estaban conmovidos escuchándolo y preocupados, al punto que le dicen: Señor, ¿seré yo el que te va a entregar? Señor, ¿seré yo el que te va a entregar? Y muy preocupados ellos, hermanos, pues haciendo un estudio de conciencia. ¿Cómo es posible que uno de nosotros pueda entregarlo? ¿Cómo es posible? Y dice el Señor: el que me va a entregar, si ustedes quieren saber, es el que mete su mano a mi plato, el quien toma de mi comida. Ese es el que me va a entregar. Estaban los 12 escuchando, hermanos, ese mensaje, esa palabra, pero uno de ellos estaba, hermanos, atento a otras cosas. Ni siquiera estaba poniendo atención a lo que su maestro hablaba, a las palabras que salían de los labios del Señor Jesús. Un menosprecio total a su palabra, mientras unos conmovidos, él en su mente divagando. Y digo divagando, hermanos, porque si hubiera estado consciente, ¿verdad?, de lo que dijo el Señor: el que mete su mano a mi plato, ¿verdad?, es el que me va a entregar. Yo, que soy astuto, que soy vivo, que tengo pensado entregarlo, metería la mano para que me descubran. Si estoy haciendo todo escondido, es encubierto, y voy a entregarlo y no se van a dar cuenta, ¿verdad? Metería yo mi mano y agarraría su comida y comería, tomaría el pan y lo sumergiría y lo comería. Pero en este acto, ¿verdad?, comprende su hermano que había un total desinterés y menosprecio por aquellas palabras que hablaba Jesús. Y a pesar que era uno de los 12 que estaba ahí sentado a la mesa, uno puede considerar su hermano de los más cercanos en la mesa, para que haya podido estirar su mano y meterla en el plato de comida. Uno de los más cercanos, escuchando la voz, hermanos, tan directa, tan cercano, pero en su mente, pero hermanos, ocupada en otras cosas, en otras maquinaciones. Una vez más, si hubiese estado tan atento a lo que hablaba, ¿tú crees que hubiera agarrado esa comida? ¿Tú hubieras cometido ese error y de ser descubierto por todos? No, astutamente yo no meto la mano ahí. Yo no me voy a descubrir así. Pero son señales de que no estaba atento, de que estaba desprevenido a lo que el Señor Jesús hablaba. Su mente estaba en otro lugar, ocupada en otras cosas. Y ahí se nota, hermano, esos descuidos, ¿verdad? Dios nos libre a nosotros de cometer esos descuidos, que cuando un hombre de Dios habla, hermanos, una vez más, tomamos el pasaje que leímos, hermanos, casi al principio: el que a vosotros oye, dijo Cristo, a mí me oye. Cuando oyes al apóstol del Señor hablando, ¿a quién estás escuchando? A Cristo, ¿verdad? A Él estamos escuchando. Así que qué atentos hay que estar, hermanos, y no caer en estos descuidos, porque lo de Judas fue un total descuido y menosprecio a quien hablaba. Y el descuido lo llevó, hermanos, a cometer errores, ¿verdad? Así como la esposa de Lot, hermanos, que hizo estas cosas, hermanos, de menospreciar aquella voz y no poner atención. Así pueden haber hermanos que en su momento, pues escuchen del varón de Dios aquella palabra, o estén en el templo y esté, hermano, la lectura, pero no están atentos. Y Dios lo que quiere es que cuando Él transmite su mensaje, que cuando Él habla, estemos oyendo atentamente. Le dice Dios al pueblo en Deuteronomio 28:1. Dice así para la honra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios le pague. Hasta ahí vamos a leer. Quiero tomar las primeras palabras. Dice: acontecerá que si oyeres, ¿cómo? Atentamente. Atentamente la voz de Jehová tu Dios.
¿Cómo hay que estar cuando habla el apóstol de Jesucristo? Atentos. Atentos a su palabra, atentos a su mensaje, a su enseñanza, a su explicación. A veces en esos descuidos termina la presentación del varón de Dios, termina la lectura de su carta, llegamos a la casa y por ahí pues hace la hermana el comentario, qué bonito dijo el varón de Dios esto en la carta. Y los hijos, ¿cómo? ¿Dijo eso? O el esposo, yo eso no lo escuché. ¿Cómo no lo escuchamos si estuvimos en el templo todos? Y dice el hermano, qué bonito el consejo, así lo explicó el varón de Dios tan bonito. Yo esa parte no la entendí. ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento? Y estuvieron en el templo. Y estuvieron escuchando. Por eso el Espíritu de Dios nos manda a estar atentamente si queremos nosotros recibir bendición de parte de Dios. Porque también el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, te alcanzarán todas estas maldiciones. Porque para aquel que la oye hay bendición, pero para aquel que no oye esta voz, hermanos, hay maldición. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, porque ya, hermanos, para terminar, entre todos esos puntos que señalamos en los cuales debemos de cuidarnos, hay uno que estaba reservado para el final, como uno de los puntos más importantes, hermanos, en los cuales se demuestra cuando un hermano menosprecia la palabra de un hombre de Dios o le da el valor requerido. Y es, hermanos, con la obediencia. Aquel hermano que oyó el varón de Dios, oyó su mensaje y no lo obedeció, ¿es considerado esto un menosprecio, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿También esto se considera un menosprecio? Así que Dios nos ayude. Por eso dice su hermano, ¿verdad? Aquel pasaje donde Cristo hablaba, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Yo espero, hermanos, que esto nos venga a ayudar a cada uno de nosotros. Porque la semana pasada se nos hablaba de las cartas del varón de Dios, de darles, hermanos, y entender que cuando Él escribe algo, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, hoy el Espíritu de Dios nos dice, debemos estar muy atentos y no caer en los menosprecios que en muchas ocasiones por descuido se cometen entre la iglesia. Una vez el pueblo de Israel, hermanos, Dios hablaba por medio de sus profetas. Y lo que hacía el pueblo era menospreciar a los profetas y menospreciar su mensaje. Y esto Dios se lo cobró, hermanos, al pueblo. En 2 de Crónicas 36, verso 15, dice, hermanos, así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dice el versículo 16. Segunda de Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de sus de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué había, hermanos, entre el pueblo cuando un profeta hablaba? Un menosprecio. Se mostraba de diferentes maneras. Habían burlas, escarnios hacia los profetas y a lo que hablaban. Un menosprecio total a su palabra. Había desobediencia en ellos. Si leemos nosotros el contexto, vemos una desobediencia total a lo que los profetas hablaban. Pues los profetas, hermanos, lo que hacían es transmitir la voluntad de Dios. Hasta que llegó el momento en que Dios dijo, basta. Se molestó Dios, se llenó de ira
y ahora sí, ya no hubo remedio. No, que nos arrepentimos, que ay, sí nos descuidamos, ya no hubo remedio. Ahora sí, hermanos, vino el mal sobre el pueblo y fueron, hermanos, destruidos. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros, porque las palabras que leímos al inicio, las palabras que, hermanos, nos trajera el apóstol Samuel en su tiempo, hermanos, hablaban de algo, hermanos, que podía ocurrir, algo que, hermanos, hablaba de un descuido total, ¿verdad? Hacia aquel que tenía las palabras de virtud en sus labios, hacia aquel que estaba al frente de la iglesia, hacia aquel que traía palabras de exhortación y de ánimo, un descuido total. No eran enemigos que lo querían destruir, que lo querían matar, no, era parte de la iglesia que estaban, hermanos, en un descuido, en su mente en otra cosa, ocupados, buscaban cualquier excusa para salirse del templo. No se veía, dice el varón de Dios, entusiasmados, como la esposa esperando, ¿verdad?, la visita a su Señor, la cual está entusiasmada, motivada. No estaba así la iglesia, sino que él lograba percibir que había un descuido y menosprecio hacia la palabra de Dios. Que esto, hermanos, no ocurre en nosotros, por eso decimos al inicio que estas sean palabras simplemente de prevención, no de corrección, ¿verdad? Porque es, hermanos, pues, ¿qué pudiéramos decir? Grave el menospreciar a un hombre de Dios, el menospreciar a su palabra. Muchos ejemplos más hay en la Biblia, hermanos, de personas que han menospreciado a los hombres de Dios y bien no les ha ido muy mal, hermanos, en esos menosprecios o en esos descuidos que a veces, hermanos, se cometen. Yo espero que esto poquito que hemos platicado venga a servirnos a cada uno de nosotros de edificación. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones y el Señor les bendiga.